Estas latitudes, soy Tere Góngora Basterra y hoy empezamos con una nueva temporada, la penúltima de este proyecto maratónico, la temporada 6, esa que estamos llamando Referentes. ¡Al lío, valiente! Niña, ¿estás aquí? Anda, ¿es que no se ha dado por jugar al escondite? ¿Estás por aquí? Vamos, que ya pronto será la hora de la cena. Una madre llama a su hija mayor sin tener éxito en la respuesta. Jane. ¡Qué extraño! ¿Dónde podría estar la pequeña? Jane, ¿estás aquí? Llama la madre. A la búsqueda de esta joven mujer que ya se siente inquieta, se unen algunas personas más. 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas y la noche va cayendo. Aunque a la pequeña Jane le gusta salir a jugar al aire libre, la granja en la que se encuentra la familia es amplia y hay distintos tipos de animales merodeando por las cercanías. ¿En dónde estás, Jane? Se pregunta Vane, Jane. la joven madre, mientras se debate internamente entre llamar o no a la policía. ¿Le habrá pasado algo malo esta vez? Hoy, en el kilómetro 31 de Latitudes, voy a contarte un relato sobre la esperanza, y para ello voy a valerme de una historia inspirada en hechos reales entre una madre y su hija. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viaje por la imaginación que nos llevará por Inglaterra, Tanzania y finalmente a la sombra de un árbol llamado haya. Vamos con el kilómetro 31. Hemos vuelto, viajeras y viajeros. Esto es Las semillas de Vane Morris, la madre de Jane Goodall. Norte 50, Oeste 1. Hemos llegado a Bournemouth, una ciudad costera ubicada en el sur de Londres y estamos en el año de 1944. En este punto de la historia de Inglaterra, la vida transcurre con sus complicaciones. El mundo está experimentando la Segunda Guerra Mundial y los tiempos son difíciles y convulsos. La economía no es estable. La inseguridad generada por los conflictos bélicos lo impregna todo. Y el ánimo de la gente es de constante preocupación. Sin embargo, el ánimo pesimista característico de los tiempos inciertos no parece alcanzar la residencia familiar de los Goodall. Hemos llegado a una casa amplia, rodeada de árboles, ventanas siempre abiertas y distintas mascotas recorriendo los espacios comunes. Quizá el ambiente que se respira en esta casa tenga mucho que ver con las personas que la habitan. Quiero presentarte a Margaret Mayfine Joseph. Es delgada, tiene cabello corto color marrón y está por alcanzar los 40 años de edad. Margaret es escritora y comparte su mundo interior bajo el seudónimo de Vane. Es por eso que quienes la conocen bien la llaman directamente así, Vane. Todos sus conocidos y allegados, excepto 2 niñas pequeñas que en lugar de llamarla así, le llaman mamá. Como escritora, Vane es una mujer observadora e inteligente que ha descubierto por experiencia propia que la curiosidad es la semilla que alimenta todas las grandes historias, la semilla que engendra los más grandes hallazgos. Hace algunos años, se casó con un hombre llamado Mortimer. Un hombre elegante con quien ha formado una familia de 4 integrantes. Con 28 años, Vane se convirtió en madre por primera vez. Mortis y ella llamaron a su primogénita Jane. 4 años después, la familia se completó con la llegada de otra niña, Judy. Como te he dicho al inicio del relato, estamos en 1944 y justo hemos llegado al día en el que la residencia Goodall está de fiesta.
Es 3 de abril y es el día de la celebración de las dos hermanas, porque ha sido tal la casualidad que ambas nacieron el mismo día, pero con 4 años de diferencia. 10 y 6 años cumplen las crías. Dos hermanas que parecen haber mamado el amor por las historias de aventura, el placer de observar el mundo y la insaciable capacidad de hacer preguntas para comprender por cuenta propia por qué las cosas son como son. Si bien Mortimer y Vane tienen dificultades económicas, como muchas de las familias inglesas en tiempos de guerra, han invertido sus salarios en hacerles unos modestos pero valiosos regalos de cumpleaños a sus 2 hijas. Un libro. Un cuento sobre animales, sobre viajes a destinos remotos, sobre la conexión del ser humano con otras formas de vida en el planeta. Las aventuras del Dr. Dolittle ha sido el título elegido. Y es que, aunque Vane pudo haber seleccionado para sus hijas otras historias, con su gran capacidad observadora ha percibido que sus 2 hijas tienen una pasión casi natural por la vida animal. Pero particularmente, esa pasión emana de su hija mayor, Jane. Lo notó desde muy temprana edad, la noche en que, siendo un bebé de poco más de 2 años, la descubrió en la cama jugando con unas lombrices que se había traído del exterior. Jane quería que fueran sus mascotas, quería cuidar de ellas. Mira, mamá, qué bonitas. La noche cuando Vane lo descubrió, no se alarmó y se limitó a dejar caer las semillas de la libertad en la conciencia de Jane. Sí, son muy bonitas, Jane. Pero estas lombrices, cariño, pertenecen a la tierra. Ese es su hogar. Si se quedan aquí en tu cama, muy posiblemente morirán. Jane no necesitó escuchar mucho más para comprender el peligro que corrían aquellas lombrices, así que juntas, madre e hija, salieron a la amplitud de la noche y las devolvieron a su entorno natural. Era tan notable, tan palpable la naturalidad que Jane mostraba por la naturaleza, los árboles y los animales, que Vane no pudo hacer otra cosa que entregarle, cada vez que le era posible, relatos sobre aquello que tanto demostraba disfrutar. Tras aquella celebración de cumpleaños, Jane se pasó los siguientes días trepando a los árboles. Las ramas de los árboles eran uno de sus sitios favoritos para leer. Además, aquel era un tiempo en el que no había televisión, así que los libros ilustrados resultaban la mejor vía para imaginar. Jane y Judy llegaban a casa siempre entusiasmadas a contarle a su madre sobre las nuevas hazañas que habían descubierto del Dr. Dolittle. Así que un día, semanas después de aquel cumpleaños, y tras muchos deberes domésticos modestamente remunerados, Jane se plantó frente a su madre y le dijo con voz firme: Mamá, ¿me llevas a la librería? He juntado un poco de dinero y quiero más historias sobre los animales. Vane no dudó un instante. Tomó a sus hijas, las llevó a la librería y aquel fue el día en el que Jane compró Tarzán, el rey de la selva. Y venga otra vez las visitas al árbol, las horas entregadas a la lectura y a la imaginación, descubriendo aquella relación entre personas y gorilas, decepcionándose en ocasiones de que Jane, la del libro, fuera tan miedosa y quejica, deseando que Tarzán lo hubiera descubierto a ella, atrevida, osada, dispuesta. Una niña exploradora, decidida y apasionada de la naturaleza. Así que, varias semanas después de aquella visita a la librería, cuando Vane estaba escribiendo en casa, Jane se plantó frente a ella y con la firmeza de los árboles más frondosos, le dijo: Mamá, quiero ir a África. Quiero estudiar a los animales. Y Vane la observó con seriedad. La contempló así tan pequeña. Le sonrió y le respondió: Si realmente quieres algo, trabajas duro, aprovechas las oportunidades y no te rindes nunca. Encontrarás una manera de lograr eso que sueñas, Jane. Y ahí se va la niña, corriendo o volando por el campo otra vez, dando saltos esperanzadores con su mejor amigo, un perrito llamado Rusty.
Transcurrieron las semanas, un mes y otro más, y un día, mientras Vane preparaba la comida, Jane se plantó frente a ella y le dijo: Mamá, hoy en la escuela he dicho que quiero ir a África, a cuidar de los animales. Se han reído de mí, mamá. Me han dicho que deje ya de soñar con ese peligroso lugar y que piense en algo más acorde a las niñas de mi edad. ¿Y qué creen que hizo Vane? La observó, la contempló, guardó silencio, le sonrió y le dijo: ¿Es ese tu sueño, Jane? ¿Ir a África? Entonces encontrarás una manera de alcanzarlo. Y así, con esa sencillez, Vane dejó caer en el alma fértil que era su pequeña la semilla de la esperanza. Quizá, como buena lectora, conocía bien esa enseñanza de Santo Tomás de Aquino que dice que la esperanza es creer en aquello que no podemos alcanzar y la fe es creer en aquello que no podemos ver. Y la niña, Jane, se fue corriendo a buscar a su hermana Judy para proponerle que juntas empezaran por hacer algo que estuviera a su alcance. Judy, ¿y si abrimos el club de los reptiles? Y así hicieron, se organizaron y juntas inauguraron un club que se encargaría de cuidar de las lagartijas que para entonces y sus dimensiones ellos consideraban como grandes cocodrilos. Y así, entre una idea y otra, pasó un mes y otro y cambió el año. En 1945, la guerra llegó a su fin. Inglaterra empezó a experimentar la resaca de los conflictos bélicos, la posguerra. Y la familia Goodall se enfrentó a cambios también. Vane y Mortis decidieron dejar su relación. No fue una decisión fácil para ninguno de los dos, pero Vane sabía, como buena escritora, que uno debe permanecer fiel a uno mismo. Como la naturaleza misma, la familia Goodall supo adaptarse a la nueva dinámica familiar. Y mientras ocurría, crecieron los deseos y continuaron las aventuras, y pasó un año y otro más. Fue casi imperceptible el paso del tiempo, porque Vane continuó escribiendo y Jane y Judy seguían aprendiendo sobre todo aquello que les causaba curiosidad. Pasó un año y otro más. La década de los 50 siguió siendo complicada para esta joven familia inglesa, y en un abrir y cerrar de ojos, aquella niña de 10 años había alcanzado la mayoría de edad. Era tiempo de ir a la universidad, pero ni Mortis ni Vane contaban con los recursos necesarios para poder pagar el costo de un grado universitario. Estudia, Jane. ¿Y si te formas como secretaria? Uno nunca sabe. Además, saber gestionar documentos, tiempos, agendas es siempre valioso en cualquier lugar. ¿Quién sabe? Quizá algún día esto te permita encontrar un trabajo en África. Y así, consciente de su realidad, de los recursos que sí que estaban a su alcance, Jane se apuntó a la escuela de secretarias y empezó a pasar tiempo en las bibliotecas. Paralelamente consiguió su primer trabajo en Oxford y disfrutó del ambiente universitario, pero sin estar matriculada. Siempre volcada en la naturaleza. Aunque era algo introvertida, era una chica inteligente que tenía pocas pero cercanas amigas. Con el paso del tiempo, consiguió un trabajo en Londres con películas documentales. Jane amaba las historias. Creía en el poder de los relatos bien articulados. Apreciaba el impacto de la narración como detonante para la acción. Y entre un libro y una película y otro libro y otra película, permanecían recurrentes las horas al aire libre entre los árboles y el cuidado de esos seres que tanto le llenaban el alma, los animales. Paralelamente, Vane notaba que algo seguía intacto en el anhelo y los sueños de Jane: África y la vida salvaje. Era como si aquellas palabras que le dijo en la infancia hubieran sido una especie de alimento para su corazón. Encontrarás una manera, Jane. Vane sabía por su carrera como escritora y novelista, que si Jane permanecía firme con su idea, un día, quizá de una manera inesperada, sucedería. El trabajo, las circunstancias, el interés genuino, todo lo aprendido, traerían consigo la posibilidad. Y pasó un día y otro más. Así que al fin, el día menos esperado, 13 años después de aquel cumpleaños con el que empezamos este relato,
Mientras Jane estaba de visita en casa, Vane encontró una carta en el buzón de la correspondencia familiar. Jane, querida, ha llegado una carta para ti. Jane no podía creer lo que leía. Llena de sorpresa y alegría, pero consciente de la situación económica familiar, entró en la habitación de Vane y le dijo: Mamá, me ha escrito mi amiga. Me invita a su finca en Kenia. Mamá, ¿te lo puedes creer? ¡África! ¿Y Vane? ¿Qué creen que hizo? La observó, la contempló, guardó silencio. Por un momento pensó en lo lejos que Kenia estaba de aquella casa. Pensó en los riesgos que supondría que una jovencita de 23 años viajara sola en barco durante 3 semanas. Pero su pasión por las grandes historias le hicieron ser consciente de lo que estaba ocurriendo en su habitación. Su hija había alcanzado el sueño. Entonces, la miró de vuelta y sí, le sonrió y dijo: Estupendo, Jane. ¿Cuándo empezamos a hacer las maletas? Esa noche fue de alegría en la residencia de los Goodall. La semilla de la esperanza desarrolló raíces profundas, germinó y estaba próxima a dar sus primeros brotes. Había conseguido vencer la burla, desplazar las piedras en el camino. Había conseguido crecer a base de esfuerzo y confianza. Había dejado que la vida siguiera su curso natural y había dado el primer gran brote. ¿Quién le iba a decir a Vane que la suerte obraría de manera misteriosa y que durante esa estancia en Kenia, su hija Jane iba a conocer a un reconocido profesor llamado Louis Leakey, que para entonces estaba en búsqueda de nuevo talento para una importante investigación? Y sí, Jane tuvo que trabajar un poco más. Los siguientes meses los invirtió trabajando como camarera para reunir recursos económicos para financiar su viaje. Pero consiguió embarcarse en la aventura. Quédate en el relato valiente. Vamos a hacer un cambio de latitud. De la residencia familiar de los Goodall en el sur de Londres, nos movemos al interior de la selva de Gombe en Tanzania. Sur 4, Este 29. El día que Jane se enteró que sería una de las personas líderes de la expedición, 3 años después de aquel primer encuentro en Kenia, Jane se plantó frente a Vane y le dijo: Mamá, el profesor Louis Leakey me ha dado la oportunidad. Quiere que vaya a la selva de Gombe para investigar a los chimpancés. Pero las autoridades de Inglaterra no me dejan ir sola, mamá. Dicen que soy muy joven, que una chica de 26 años no puede adentrarse sola en la selva. Dicen que puedo ir siempre y cuando me acompañe un chaperón. Y Vane la observó, la contempló, guardó silencio, le sonrió y le dijo: Pues bueno, ¿cuándo dices que hay que estar listas para Tanzania? El 14 de julio de 1960, Vane y Jane Goodall llegaron en barco al Parque Nacional de Gombe para liderar un proyecto que tenía el suficiente presupuesto para poder realizar la investigación de campo durante 6 meses. Madre e hija se instalaron en las entrañas de la selva de Gombe, en una casa de campaña del ejército, en una experiencia intensa y poco habitual para las mujeres en la década de los 60. Solo imaginarlo era salvaje. Se trataba de emprender proyectos propios en un lugar remoto del que poco se conocía. 2 mujeres blancas, solas, en la oscuridad de la desconocida África. Como te dije recién, cada una tendría su propio proyecto. Vane se involucraría con la comunidad, prestaría servicios de enfermería, mientras que Jane se adentraría en lo más profundo de la selva para estudiar el comportamiento de los chimpancés. El proceso de adaptación las llevó a experimentar la enfermedad. Ambas tuvieron episodios severos de malaria, pero al recuperarse, tiempo después, se volcaron de lleno en sus respectivas tareas, a sus respectivas conexiones, sus respectivos aprendizajes en una cultura nueva.
Por las noches a la hora de la cena, alejadas de la electricidad, de las noticias y envueltas en una atmósfera propia para la conversación, madre e hija compartían sus reflexiones, sus aprendizajes y, bueno, también sus preocupaciones. Una noche, Jane le dijo a su madre: No se acercan a mí, mamá. Yo intento hacer contacto, pero no se atreven. Los observo desde la distancia con los binoculares y tomo nota en la libreta de lo que hacen. Quiero relacionarme de verdad, ver si puedo descubrir algo de valor para la comunidad científica. Vane la escuchó con la paciencia habitual, esperó a que terminara de hablar y le dijo: ¿Recuerdas esa noche en la granja en la que te buscaba inquieta? La noche aquella llamé a la policía porque te perdiste durante 4 horas y media. Esa tarde te habías metido en el gallinero. Estabas intentando comprender cómo era posible que una gallina pusiese un huevo. Querías entender, comprobar por tus propios ojos. Te escondiste sigilosa para no asustar a las gallinas. Permaneciste muy quietecita durante horas bajo un montón de paja hasta que por fin presenciaste el momento y comprobaste que efectivamente esas gallinas de corral ponían sus huevos. Llegaste a casa casi de noche cubierta de paja. No sabes qué respiro fue para mí verte aparecer en el horizonte dando saltos. Estabas extasiada por el descubrimiento que habías hecho con tus cortos 4 años y medio. ¿Lo recuerdas? Yo no te reñí. Comprendí que habías encontrado la respuesta a la pregunta que te habías hecho, Jane. Hemos venido a Tanzania para que encuentres una respuesta. Así que, Jane, observa. Lo has hecho antes. Repite esa experiencia del gallinero. ¿Qué puedo decirle yo a tu espíritu indomable, cariño? Si cabe, solo mantente en silencio. Respeta a la distancia, que tu presencia no incomode. No resultes invasiva. Observa los detalles. Conviértete en un elemento más del entorno. Y sobre todo, Jane, espera. Al día siguiente, Jane volvió a entrar en la selva y esperó. Esperó ese día y otro más. Pasaron semanas y otro mes sin grandes indicios de importantes descubrimientos científicos. Una noche, mientras cenaban, Jane le dijo a su madre: Se me ha ocurrido una idea, mamá. Hay un chimpancé que destaca por tener una barba gris. He decidido nombrarlo. Le he llamado David Greybird. Me gusta observarlo y aunque aún no hemos hecho contacto, a veces se aproxima y los demás le siguen. Es como si él me estuviera abriendo un camino, como si me estuviera dando la oportunidad de ser parte del grupo. Vane la miró, le sonrió y le dijo: Espera, Jane, espera. Pasaron 3 meses, pasaron 4, pasaron 5 meses y el tiempo y el dinero se acababan. Los recursos pronto dejarían de sostener la misión, y aunque Jane siempre había sido una alma serena, empezaba a sentir cierta presión por entregarle alguna noticia al profesor que le dio su confianza, Louis Leakey. A la mañana siguiente, como era habitual, Vane marchó hacia la enfermería para continuar con su trabajo con otras mujeres de la comunidad. Jane, por su parte, se adentró en la selva. Observaba, tranquila, con sus binoculares desde la distancia, cuando de pronto notó una cosa curiosa, un comportamiento que no había percibido antes. Observó a su peludo amigo, David Greybird, tomar un palo, pelarlo, quitarle las hojas e introducirlo en un nido de termitas para luego llevárselo a la boca. Vaya, qué curioso. Es como si estuviera pescando. Es como si fuera una cuchara. Entonces, a la velocidad del rayo, la mente de Jane ató los cabos. La conexión sucedió. ¿No eran los humanos los únicos seres capaces de hacer y utilizar herramientas? ¿Qué suponía esto? ¿Pueden los animales ser capaces de desarrollar herramientas también? ¿Tienen esa inteligencia? Aunque se sentía realmente emocionada, la voz de su madre volvió a resonar en su interior. Espera, Jane, espera.
Así que Jane permaneció en silencio con sus binoculares, observando, escribiendo, sintiéndose segura de lo que pasaba y lo que sentía, hasta que llegó la hora, guardó sus apuntes y puso dirección a la casa de campaña en la que ella y su madre lo compartían todo en aquella experiencia única. Mamá, mamá, ¿estás aquí? Vane salió a su encuentro y notó que en sus ojos de mujer de 26 años aún estaba el brillo de esa niña de 4 años y medio. Ha ocurrido. Primero vi a David Greybird. Era como si fuera una cuchara. Sacaba las termitas y se las llevaba a la boca. Luego otro chimpancé junto a él también lo hacía. Estaban pescando, mamá. Estaban usando una herramienta. Vane, que también sonreía, la miró. En esa austera y alejada casa de campaña, le dio un abrazo y le dijo: ¿A qué esperas, Jane? Creo que el profesor Leakey estará muy entusiasmado de recibir tus noticias. Jane se apresuró, envió el telegrama y lo demás es parte de una historia que muchas personas en el mundo ya conocen. Una historia en la que Jane Goodall, la hija de Vane y Mortis, la hermana de Judy, desafió los métodos de investigación científica, redefinió conceptos, captó la atención del mundo a través de su trabajo de divulgación de la mano de National Geographic y nos sembró la reflexión sobre la relación que establecemos con la naturaleza, su riqueza y sus recursos. Esa noche, en la inmensa oscuridad de la selva de Gombe, todo fue alegría en aquella modesta tienda de campaña. Jane tenía 26 y Vane 54 años de edad. ¿Es posible que Vane, con su capacidad imaginativa de novelista, hubiera alguna vez visualizado una historia como esta? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que tras aquel tiempo de investigación en Tanzania, ambas volvieron a Inglaterra. Lo que sí sabemos es que aquello fue otro de los primeros brotes de una aventura que aún hoy se sigue escribiendo. Sigue conmigo, porque vamos a darnos un salto en el relato de hoy. En esta ocasión, es un árbol el que nos convoca. ¿Me acompañas a su sombra? Érase una vez en una población costera del sur de Inglaterra una pequeña semilla llamada baya. Baya era muy pequeña y había nacido del fruto de un árbol robusto y majestuoso que en el reino vegetal se conoce como haya. Un día de primavera, Baya llegó a las manos de una niña de 10 años como regalo de cumpleaños. Abuela, la semilla de mi árbol favorito. Gracias, abuela. Mamá, mamá, mira, la abuela me ha regalado una semilla. Baya era tan pequeña que la mano de aquella niña de 10 años le resultaba inmensa. A los pocos días de aquella celebración, aquella niña y su familia salieron al jardín para encontrar un lugar cercano para sembrarla. Cuánto potencial albergaba esa semilla en su interior. Cuánto deseo de crecer y convertirse en un majestuoso árbol. El suelo en el que aquella familia la colocó estaba lleno de nutrientes. Además, el paso de las temporadas había traído capas de hojas caídas que le sirvieron de alimento. La humedad del suelo y el calor hicieron que Baya germinara. Y un día, cuando la pequeña niña salió a leer uno de sus cuentos favoritos, se percató de un primer suceso. Mamá, Judy, abuela, vengan a ver, corran. Baya ha dado su primer brote. Con cada primavera que pasaba, el pequeño brote crecía un poco más. Sus raíces se adentraban en el suelo, buscaban agua y nutrientes, mientras su tallo se fortalecía y se elevaba hacia la luz del sol. Así pasó un año y un metro y otro año y otro metro, y a medida que Baya crecía, sus hojas verdes y brillantes empezaron a desplegarse, capturando la energía del sol y transformándola en alimento. No ocurrió tan rápido como te lo cuento ahora. Un año y un metro y otro año y otro metro más. A medida que Baya crecía, también lo hacían los integrantes de aquella familia. El paso del tiempo parecía imperceptible hasta que un día Baya se percató
de que había alcanzado los 13 metros de altura y de que ya era un joven árbol de haya. Su tronco, delgado al principio, comenzó a engrosar y adquirir una corteza lisa y gris. Las ramas se extendían creando una amplia copa que ofrecía sombra a los pequeños habitantes de aquel espacio abierto. ¡Cuánto movimiento observaba Baya desde su raíz! Un día de 1960, Baya observó a aquella niña, que ya no era una niña, era una joven mujer, marchar de casa acompañada de su madre. Baya, como suelen hacerlo los árboles, permaneció quieta y silenciosa durante un mes y otro más. Aunque echaba de menos las visitas de aquella niña mujer y a su madre, Baya no estaba sola. Ardillas juguetonas construían sus nidos en las ramas y pájaros de colores vibrantes cantaban canciones alegres entre sus hojas. Los animales adoraban a Baya. Los ciervos buscaban refugio bajo su sombra. Los conejos se escondían entre sus raíces y los insectos zumbaban alegremente alrededor de sus frutos. Baya se había convertido en una especie de hogar para otros. Unos meses después, cerca de la primavera, Baya observó el regreso de la madre y la hija. ¡Qué alegría! Habían vuelto a casa. La estancia de la joven duró poco, pero la madre, una mujer delgada y de cabello marrón en sus 50 años que respondía al nombre de Vane, fue definitiva. Vane sí que había vuelto para quedarse, y Baya se convirtió en una feliz testigo de lo que pasaría en los próximos 40 años en esa casa. Desde su pleno y feliz arraigo a la tierra, observaba la llegada de carteros que frecuentemente entregaban pequeños sobres con historias que venían de África. Señora Morris, carta desde Tanzania. Y con la paciencia habitual que le caracterizaba, Vane esperaba el momento para dejarse llevar por los relatos de su hija. Algunas veces Vane elegía la sombra de Baya para leer las noticias que enviaba Jane desde África. Madre, los chimpancés han hecho contacto conmigo. Ahora no soy solo amiga de David Greybird. Ahora también soy amiga de Flo, de Floyd y de Frodo. Y Baya crecía con esas historias y anhelaba la próxima carta que traería el cartero. Era un tiempo sin móviles, ni WhatsApp, ni mensajería instantánea, y a las cartas se les esperaba con confianza y anhelo. Señora Morris, aquí tiene su carta. Querida mamá, he observado que los chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos, se abrazan, se besan, se enojan y también se reconcilian entre ellos. He observado que, como nosotros, atraviesan etapas de crecimiento, como la adolescencia, y que desarrollan vínculos emocionales duraderos, como el de una madre y su hijo, como nosotras, mamá. Era un tiempo en el que las personas esperaban mucho más que ahora, y la espera parecía ser parte de un proceso natural en el que uno simplemente confía en el trabajo, la colaboración, el esfuerzo y la oportunidad para que aquello que tenga que pasar llegue o ocurra cuando tenga que llegar o ocurrir. Buenas tardes. ¿Dónde está la más guapa? Señora Morris, correspondencia. ¡Wow! He observado algo increíble. Los chimpancés me han demostrado una manera sobre cómo podemos resolver nuestros conflictos. Porque, como los humanos, mamá, los chimpancés también se pelean, ¿sabes? Cuando el conflicto ocurre, la víctima alza y abre sus brazos en busca de tranquilidad. Quiere ser abrazado o palmeado en la espalda, como si quisiera asegurarse de que el vínculo aún está a pesar del enfrentamiento. Así es como los chimpancés restauran la armonía social y personal. Y venga otro brote para Baya. ¿Cabía la posibilidad de que algún día alguien contara que los árboles también tienen etapas de crecimiento y también desarrollan vínculos como lo hacen las personas? Buenas tardes, señora Morris. Noticias desde el continente negro. Mamá, la comunidad científica cuestiona mis métodos. Dicen que poca fiabilidad puede venir de una secretaria. Pero ¿sabes lo que ha hecho el Dr. Leakey? Me ha conseguido una beca en Cambridge. Dice que por mi experiencia de campo, me han autorizado ir directo a por el doctorado.
Y estas historias eran alimento para Vane y para Vaya, porque las buenas noticias son brotes de algo en el espíritu del ser humano. Durante todos esos años, las noticias seguían llegando. Buenos días, señora Morris. Carta. Oh, no, buenas tardes, perdonen, señora Morris. Buenas tardes, carta. Querida mamá, he pensado en hacer una fundación. Hace poco, en un viaje que hice a Canadá, vi un documental que me dejó realmente conmovida y he sentido que debo hacer algo más para proteger a los chimpancés. Y a Vaya aquello le parecía tan extraordinario que dejó que sus semillas se desprendieran de sus ramas y el viento hizo lo suyo para esparcir su talante a otros sitios de aquella campiña inglesa. ¿Quién puede controlar a la semilla? Un día de 1977, volvió el cartero. Hola, ¿cómo le va, señora Morris? Aquí tiene lo que está esperando, su carta desde África. Mamá, aunque he sido feliz en África, creo que ha llegado el momento. Creo que debo de luchar por el derecho de los animales y el mundo. Y creo que es importante que hable sobre lo que aquí he visto. La deforestación es tremenda. Lo vi el otro día sobrevolando Gombe en una avioneta. Si vieras lo que he visto, no sé si las personas son conscientes de lo que está pasando en el mundo y de las consecuencias que traerá para todos los que habitamos en el planeta. Es cruel, mamá. Así que un día de 1991... He empezado un proyecto en un instituto de Tanzania. Le hemos llamado Raíces y Brotes. Por ahora solo son 12 participantes voluntarios. Pero quién sabe, mamá, quizá algún día alcancemos a ser muchos más. Ya sé lo que me vas a decir. Si trabajo duro, si aprovecho las oportunidades, entonces encontraré una manera. ¿Verdad, mamá? Y las ramas de Vaya se extendían por el amplio cielo con cada nueva noticia que llegaba de África o de cualquier lugar del mundo al que Jane se desplazaba a contagiar su entusiasmo por proteger el planeta. Un día, Vaya empezó a notar que algo iba mal con Vane. Cada vez salía menos de la casa cuando el cartero llegaba, y empezó a notar un silencio diferente en el ambiente. Hasta que un día, de abril del 2000, Jane volvió a casa con 66 años, porque su madre, Vane Morris Goodall, se encontraba delicada de salud. A los pocos días, un 12 de abril, Vane falleció con 94 años de edad. Habían pasado 40 años desde aquellas noches de conversación con Jane en la selva de Tanzania y más de 60 años desde que la semilla de Vaya había sido sembrada. ¿Qué pensamientos habría albergado entonces la familia Goodall? ¿Qué emociones? ¿Habrá resonado en la memoria de Jane y de Judy la voz de Vane? Encontrarás una manera de alcanzarlo. ¿No te parece bonito imaginar que en esos días de reflexión tras la pérdida, Jane volvió a aquellos jardines en los que había jugado siendo una niña? A mí, me gusta imaginarla con su figura frágil y su corta estatura, bajo la sombra reconfortante de aquel árbol robusto de más de 24 metros. Era precioso. Se había convertido en aquello que estaba destinado a ser. Hola, Vaya. ¡Wow! ¿Cuánto has crecido? Tras aquel reencuentro, Jane, que también ha sido una especie de pajarito, siguió viajando por el mundo abriendo más institutos para la conservación. Se convirtió en mensajera de la paz por la ONU y promueve por los 5 continentes su programa Raíces y Brotes, que cuenta hoy con miles de niños y jóvenes voluntarios que van también por ahí sembrando semillas de esperanza, tal y como le había enseñado Vane. Por eso nos sorprende verla aún imponente e indomable, transmitiendo un mensaje coherente e inspirador sustentado en sus propias experiencias. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, los seres humanos, que conceptos como la humanidad estarían tan vinculados con la naturaleza? En 2026, Jane cumplirá los 92 años de edad. ¿Cuánto tiempo le quedará a este pajarito para convertirse en el haya mismo que sembró en el sur de Inglaterra?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un árbol de haya puede vivir hasta los 250 años. Si se le protege. Claro, si las condiciones de su entorno no se ven explotados por el animal que más ha desarrollado el intelecto, el ser humano. Ya veremos. Mientras tanto, larga vida a uno de los referentes humanos en vida que más nos mueve y especialmente a la mujer que fue su propio referente, Vane Morris Goodall. ¿Quiénes son tus referentes, valiente? Quizás sea bueno concluir el viaje de hoy con esta pregunta. El próximo será sobre la relación entre un profesor y su alumno, pero para ello vamos a tener que esperar un poquito. Nos despedimos del viaje de hoy no sin antes decirte que la producción de esta temporada ha sido posible por la contribución voluntaria de 7 mecenas que han dado un poquito de lo que tienen para poder ayudarme a llegar a la meta. Me alegra decirte que seguimos sumando acentos y que los kilómetros de latitudes siguen siendo un proyecto colaborativo. En la voz de Vane Morris, mi amiga y guía en meditación, Elena Carlota. En la voz de Jane cuando es niña, la amiga más joven que tengo, Daniela Gallego Membrives. El acento de la mujer de Jane cuando es adulta lo he tomado con una aplicación de inteligencia artificial. El cartero también es una voz que he creado con mi propio acento, pero con la voz de otra persona a través de la posibilidad que nos da la inteligencia artificial. Gracias Elena y gracias Daniela por aportar dinamismo a la narración. La edición de contenido es de Adi Góngora Basterra, la identidad gráfica de Mabel Sánchez y el diseño de audio de Kenneth Trian. La idea original de este podcast, el guión y la voz principal de la narración es de una servidora. Soy Tere Góngora Basterra y creo, de verdad creo, en la importancia de la reflexión para imaginar un mundo más habitable. No tenemos, querido viajera o viajero, más hogar que este. Así que cuidado con él, cuidado con cómo nos comportamos con todas las formas de vida y intentemos ser más respetuosos con la naturaleza. Si quieres escuchar otros relatos sobre árboles, date un salto al kilómetro 8. Te quiero invitar a visitar nuestra página web www.somoslatitudes.com para encontrar contenido complementario de este o todos los podcasts que llevamos ya en nuestro histórico. Acompáñanos por Instagram o por Facebook, porque estaremos compartiendo más sobre estos contenidos. Siempre somos, resultado de los encuentros que tenemos. Somos una red de vida interconectada. Somos Latitudes. Hasta la otra. Jane Goodall falleció por causas naturales el 1 de octubre de 2025 en California. Tenía 91 años y se encontraba dando un ciclo de conferencias como parte de su compromiso con el mundo y el medio ambiente. El 4 de abril de 2026 habría cumplido 92 años. Este episodio terminó de producirse justo 2 meses antes de que este incidente tuviera lugar. Larga vida a Vane Morris, a Jane Goodall y a las semillas que aún hoy van dejando por el mundo.